Bueno, pues bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos los que estáis en España, en Europa, y buenos días a todos los que estáis en América, en Latinoamérica. Yo soy Daniel de TecnoWebinars, estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, y estaré aquí en España y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Os doy un par de apuntes. El speaker estará aproximadamente unos 30-40 minutos con su presentación y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas en el que os animamos a participar. Podréis participar vía micrófono o vía chat. Ya sabéis que todos los webinars se graban y, bueno, posteriormente tenéis acceso al mismo. Este es uno nuevo de la serie de webinars que estamos coorganizando Technology Evaluation Centers, una consultora evaluadora de software con sede en Canadá, aunque trabaja en todo el mundo, y it-latino.net, bueno, pues una de las principales redes de portales sobre IT del mundo hispano. Bueno, estamos haciendo webinars de forma regular y siempre webinars con un importante impacto. Para este webinar de hoy tenemos 210 personas registradas, ¿vale? Estamos en la sala ahora mismo aproximadamente 70 personas en tiempo real. Esperamos a unas 100 personas en tiempo real en la sala hoy. Bueno, ya sabéis, ahí veis a Denis Rousseau. Denis, puedes saludar. Que no os asustéis, aunque tenga un apellido eminentemente francés, va a hablar en español, porque tiene orígenes españoles, o al menos ha aprendido el español muy bien. Denis, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Entonces, hoy tenemos un webinar sobre por qué fracasa un proyecto ERP. Y lo que voy a hacer es de tratar 5 errores clave que hicieron diferentes compañías en cuanto a su implementación de un sistema empresarial y ver cómo la falta de esos errores han tenido impactos bastante dramáticos sobre la compañía y sobre todo eso. Okay. Entonces, Ok, Denis, estás en Montreal, ¿no? ¿Me decías? Yo estoy en Montreal, Canadá. Fantástico, pues nada, efectivamente estamos viendo tu pantalla, así que todo tuyo y nos vemos en la rueda de preguntas. Muchísimas gracias, Daniel. Buenos días otra vez. Entonces, como les decía, hoy la presentación sobre por qué fracasa un proyecto ERP. Vamos a mirar 5 errores clave que han tenido diferentes impactos sobre las compañías que han fallado. Y vamos a ver con casos particulares, bastante dramáticos algunos, la razón por la cual fallaron y qué podemos hacer con lecciones aprendidas y unos cuantos principios y consideraciones, evitar de tener un fallo en un ERP. Como se dan cuenta, una implementación de un ERP generalmente es un proyecto bastante grande dentro de una compañía. No es algo que hacen de manera regular, entonces es un proyecto con sorpresas, etcétera. Entonces, y me presento, me llamo Denis Rousseau, estoy aquí en Montreal, Canadá, y hace 14 años que soy director de proyectos, ayudando a compañías generalmente en América Latina, en la selección de software que sería más adecuado para las necesidades. Entonces, ¿quién es TEC? Technology Evaluation Centers es una firma de asesoría independiente. Independiente quiere decir que nosotros no nos importa quién gana el proceso de selección, la decisión después del proceso de selección, pero queremos ayudar a empresas a encontrar la mejor solución de software y poder respaldarlos durante su transformación digital y comercial. Es todo lo que voy a decir sobre TEC. Ahora,
Y vamos a pasar a las 5 errores masivos en la implementación de ERP. Entonces, la falta de establecer, primero, la falta de establecer las metas realistas enfocadas en aspectos comerciales. Hay que entender que generalmente un proyecto ERP es un proyecto de negocio, no es un proyecto tecnológico. Por supuesto que la tecnología necesita respaldar y soportar el proceso, pero se tienen que involucrar la gente del negocio porque los aspectos comerciales son los más importantes, son los que necesitan el apoyo del sistema. Segundo, uno de los errores sería de elegir procesos que no son estándares, no son bien establecidos, con una facilidad de uso para que durante la operación del ERP, después de la implementación, los usuarios puedan utilizarlo fácilmente sin tener que tomar o poner mucha atención sobre el sistema, pero poner su atención sobre su trabajo, sobre lo que tienen que hacer y saber que el sistema los está apoyando. El tercer elemento es gestionar las expectativas. Es súper importante al inicio de un proyecto de ERP, de establecer los objetivos, de establecer también el alcance. El alcance generalmente quiere decir que definimos lo que va a pasar, pero también se define lo que es fuera de alcance para tener un proyecto que sabe lo que está tratando de hacer y no llegar fuera de las expectativas con todos los problemas que eso puede crear. El cuarto elemento sería de establecer la debida diligencia desde la selección hasta la implementación. Generalmente, y eso lo vamos a ver un poco más allá, el cliente es responsable y tiene a cargo el éxito de la implementación de un sistema. Entonces, tiene que establecer los recursos y pasar a través de un proceso desde el inicio, que es la selección de la solución que más adecuada es para los requerimientos definidos y pasar a través de la implementación y el Go Live antes de que el ERP sea operando dentro de la empresa y dando los beneficios que necesitan. El quinto punto sería de gestionar el riesgo. Una vez bien definido el proyecto, durante la implementación como tal pueden haber sorpresas, pueden haber cosas que pasan que no fueron planificadas y para eso hay que estar preparados, hay que tener un plan de contingencia en caso de que hay problemas para poder parar la implementación, darse cuenta de a dónde están, cómo se compara con los objetivos establecidos y tratar de empujar el proyecto hacia los objetivos y tratar de arreglar los problemas con ese plan de contingencia. Entonces, lo que queremos es que puedan evitar las fallas del ERP, aprendiendo con las lecciones aprendidas sobre estos errores que vamos a hablar. Y al final de la presentación vamos a tener unos cuantos principios particulares después de la descripción de las fallas, que son consideraciones que tienen que tomar en cuenta para tener una mejor chance de tener un éxito durante la implementación. Bueno, entonces por ahora vamos a pasar ahorita a ejemplos de implementaciones que fallaron en cada uno de esos puntos. La primera lección fue de establecer las metas realistas enfocadas en los aspectos comerciales. Otra vez, los aspectos comerciales son muy importantes. El apoyo al negocio es una consideración súper importante. En este caso, la compañía era Nike
que hacen los zapatos y que hundieron a más de 400 millones de dólares en este proceso y que falló, con consecuencias como 100 millones de ventas perdidas, una baja del valor de la acción de más de 20%, que es dramático, y se mandaron a la corte, a donde los mayoristas y los minoristas afectados por el sistema se fueron a la corte con demandas colectivas de los clientes hacia Nike. Lo que trató de hacer Nike es de establecer un software de cadena de abastecimiento predictivo, tratando de ver hacia el futuro cuáles serían las demandas de productos para poder planificar su producción, para su distribución, etc. No funcionó. ¿Qué pasó? Entonces, el sistema, una vez que fue implementado y operando, pronosticó una alta demanda en productos equivocados. Para darles un ejemplo, el mercado estaba diciendo que querían los zapatos de Michael Jordan, ¿okay? El jugador de básquetbol bien conocido, pero el sistema pronosticó que la gente quería zapatos de Kevin Garnett. Kevin Garnett es otro jugador de básquetbol bien conocido, pero que no tenía tanta fama y, por supuesto, no tenía tanta demanda para sus zapatos. Entonces, desplegaron una tecnología que no era probada, que no daba los resultados esperados. Y tomando en cuenta que una de las consideraciones comerciales más importantes de Nike era que el éxito de Nike dependía del hecho de que compradores, los mayoristas, minoristas, etcétera, la gente que venden los zapatos, se comprometen mucho antes de la entrega. Entonces, están comprometidos a comprar lo que Nike les dice está en demanda y de poder comprar todos esos zapatos mucho antes de la entrega. Pero los pronósticos no cabían dentro del modelo del negocio. Entonces, esa consideración de comprometer mucho antes era un problema para los mayoristas cuando recibían productos que no se vendían y no recibían productos que sí el mercado quería. Entonces, ¿por qué falló ese sistema, el I2? Primero, Nike quería implementar un ERP de SAP, pero decidieron que querían implementar el sistema de demanda y oferta predictivo antes de la implementación del ERP. Lo querían rápido, hicieron una implementación muy apresurada y impaciente del software para poder llegar a los resultados que querían. Pero se dieron cuenta, una vez que el sistema estaba funcionando, que el software era demasiado lento, que no estaba bien integrado, todavía estaban trabajando con un sistema legacy y las integraciones entre el sistema predictivo y el legacy, por supuesto, finanzas y otras consideraciones en la cadena de suministro y los procesos de negocio no estaban bien integrados. Hubo muchos errores, el sistema no funcionaba bien, lo que llamo errores de operaciones en inglés, los llamo the bugs en el software, y además los usuarios no fueron bien capacitados en el uso del sistema antes del go live. Entonces, con esas consideraciones, las consecuencias fueron horribles y Nike necesitó más de 5 años y 400 millones de dólares para regresar a una operación adecuada del sistema.
Entonces, ¿qué lecciones hemos aprendido de esto? Que durante la implementación hay que centrarse en el respaldo de los aspectos importantes de las funciones empresariales, de los procesos de negocio, del modelo de negocio que el sistema tiene que apoyar, y no que sea una tecnología con promesa, pero que no fuera probada. Entonces hay que establecer objetivos realistas, tomando en cuenta de que el sistema necesita ser probado en el negocio antes de utilizarlo. La segunda selección sería de tomar el tiempo necesario para las pruebas, para asegurarse que el sistema funciona durante la implementación con las pruebas, a nivel de las integraciones, a nivel de la capacitación de los usuarios, para que puedan utilizar el sistema de manera correcta. Ahora vamos a pasar a la segunda lección, que es elegir los procesos estándar con facilidad de uso. El caso aquí es una compañía que se llama Avon, bien conocida, que es el más grande negocio de ventas directas en el mundo y que tiene millones de representantes por todas partes del mundo a nivel internacional, que está vendiendo los productos de Avon puerta a puerta o un sistema de red súper impresionante, y que tenían como objetivo un sistema de captura de las órdenes por dispositivo móvil. Un excelente objetivo para ayudar a esos millones de representantes a rápidamente poder entrar las órdenes, que sea bien integrado dentro de todo el proceso de la cadena de abastecimiento, y que agilice en realidad el proceso de venta y el proceso de entrega de los proyectos. El problema es que el sistema falló, y falló porque era tan difícil que muchos de los representantes simplemente dejaron de vender para la empresa. El sistema era tan complicado que los representantes no lo usaban, y como no les dieron otra posibilidad para entrar las órdenes, entonces ya dejaron de ser representantes de Avon. ¿Qué pasó? Entonces, lo que pasó es que querían un proceso diferenciador de otras compañías, que sería la rápida captura de las órdenes. Eso no funcionó. Durante la implementación, durante la definición, hubo un conflicto muy importante entre los representantes que están afuera en la calle tratando de vender y los empleados internos de Avon, que a ellos les gustaba el sistema porque estaba bien integrado dentro de los procesos de abastecimiento para ayudarlos a la entrega. Entonces, ese conflicto creó un problema enorme, porque en realidad el sistema fue completamente el contrario del valor, de agregar el valor para los representantes y los clientes. Y tenemos que decir que es una triste acusación a los proveedores de TI que consideraron una implementación que los usuarios finales se niegan de utilizar tal que diseñado. Entonces, el producto diseñado fue implementado y los representantes no querían utilizarlo. Es horrible, porque el sistema, como estaba diciendo, estaba bien integrado dentro de los procesos internos de Avon para la cadena de suministro. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas a partir de este desastre? La primera es de usar los procesos estándares probados, ¿ok? De saber que los procesos están bien probados. Uno de los puntos es generalmente cuando nosotros estamos ayudando a compañías a seleccionar un software, uno de los procesos, una de las partes de los procesos son demostraciones a donde el proveedor
demuestra el producto estándar, demuestra la facilidad de uso, demuestra hasta qué punto el producto viene a apoyar los procesos de negocio tal que son establecidos. Era muy importante como el objetivo de desarrollar una experiencia fácil para los usuarios. Entonces, de mejorar la experiencia de los usuarios en cuanto al proceso de venta, el proceso de dar a Avon las órdenes y de ayudar en la entrega de los productos que vendieron. Pero eso no pasó. Y también era importante de asegurarse que los millones de representantes eran bien capacitados y que les daban un periodo de transición para poder utilizar el sistema, pero también de tener una alternativa en caso de que haya problemas. Eso no pasó y las consecuencias fueron horribles con la pérdida de muchos representantes y todas las órdenes que no entraron dentro del sistema, que no se entregaron a los clientes y las pérdidas de ventas y, por supuesto, todos los problemas que tenieron los representantes. La tercera lección es de gestionar expectativas. En este caso, estamos mirando un caso de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de US Air Force, que hundieron más de 1.000 millones de dólares en este proceso. Lo que estaban tratando de hacer es de automatizar y optimizar las operaciones logísticas súper importantes en un ejército, consolidando, reemplazando más de 200 sistemas. Entonces, un proyecto enorme. Y tienen que decir que después de 7 años de estar tratando de integrar todos esos sistemas y de tener un sistema consolidado, simplificado, pararon el proyecto después de haber hundido 1.000 millones de dólares. Lo que pasó es que la fuerza no gestionó correctamente las expectativas de presupuesto y los plazos desde el inicio. ¿Okay? Entonces, se dieron cuenta que 200 bases de datos, de consolidarlos dentro de un sistema simplificado, creó un aumento masivo del alcance. Entonces, lo que llamamos en inglés scope creep, lo que llamo un alcance, un deslice de alcance, a medida que estaban dando cuenta de los problemas, estaban creando expectativas adicionales, cambiando el alcance del proyecto, poniéndolo más grande, más difícil. Y además de eso, durante el proceso de 7 años, hubo una rotación muy importante del personal de los recursos humanos durante el proyecto. Entonces, lo que pasó es que al inicio tenían un presupuesto y otorgaron un contrato de 88 millones de dólares, que era la expectativa al inicio. Pero el deslizo de alcance aumentó los costos de manera, bueno, como vamos, de 88 millones a 1.000 millones, es un aumento bastante importante de los costos. Además del hecho de que durante los 7 años, la rotación de personal aumentó los problemas con una implementación mucho más lenta, necesitaron tener que capacitar la nueva gente, y eso tomó tiempo y le dio la oportunidad de restablecer las expectativas de incrementar el alcance y, por supuesto, los costos de la gestión del proyecto aumentaron de manera importante por esa rotación de personal.
Lo que pasó es que después de 77 años y de $1.000 millones hundidos, pararon el proyecto sin mejoras a los sistemas. No llegaron a tener beneficios de toda esa plata, todo ese tiempo, toda esa gestión de los problemas, y pararon el proyecto sin completarlo. Entonces, ¿qué aprendemos desde las elecciones para gestionar las expectativas? Entonces, es importante establecer la gestión estricta de las expectativas a nivel del presupuesto, de los plazos y de los recursos. Eso establece y previene el tipo de desastre de establecer esta gestión estricta de las expectativas. Entonces, necesitan definir el alcance y el tamaño del proyecto desde el inicio y necesitan establecer esos límites antes de ver que se quiebra el proyecto. Entonces, el alcance, el deslizo de alcance, el scope creep, es un gran desafío generalmente en una implementación de este tamaño. Y es súper importante de gestionar las expectativas desde el inicio para todos los empleados, todos los ejecutivos, para asegurarse que llegan a un éxito que en realidad es la realización de los objetivos que fueron establecidos desde el inicio. Entonces, la gestión tiene que tomar en cuenta esos objetivos, esos límites, ese alcance, los elementos que están fuera de alcance, definirlos bien para que el alcance no pase dentro de lo que fue definido como fuera de alcance y que el éxito del proyecto sea la realización de los objetivos establecidos desde el inicio. La cuarta lección es la debida diligencia. Vamos a ver un poco más allá que nosotros aquí en TEC consideramos que el cliente está a cargo y responsable para el éxito de la implementación de un ERP o de cualquier sistema empresarial. Y por esa razón es importante establecer la debida diligencia dentro de todo el proceso. En este caso, la compañía se llama Waste Management, es una compañía muy importante en reciclaje y la gestión de basura en realidad, que hundió más de $100 millones en un proyecto ERP. Acordaron con SAP que en 18 meses podían implementar el sistema, y esto es un punto muy importante, sin personalizaciones. Entonces, Waste Management tenía la impresión que el sistema estándar de SAP era más que suficiente para soportar todos sus procesos de negocio y que SAP era el mejor sistema y que lo podían implementar de manera estándar y que no tendrían problemas. Costo estimado de $100 millones y con eso tenían la expectativa de poder ahorrar de 100 a 200 millones de dólares por año en beneficios de costos, en ahorros. No funcionó, ¿ok? Y cuando no funcionó el proyecto, se fueron a la corte. Entonces hubo una gran demanda entre Waste Management y SAP, y con la consecuencia que se dieron cuenta que ambos, todos los dos, Waste Management y SAP, tenían la culpa. ¿Ok? Lo que pasó es que Waste Management declara durante la demanda que SAP no entregó el software según lo prometido. Entonces SAP había prometido un sistema estándar que cubre todas las necesidades
y que tergiversaron el software a muchos niveles, diciendo, sí, no se preocupe, eso lo vamos a arreglar, o eso sí funciona, etcétera. Entonces, durante la implementación como tal, estaban haciendo promesas que no cumplieron. Del otro lado, SAP estaba diciendo que Waste Management eludió sus responsabilidades. Entonces, ¿por qué Waste Management estaba diciendo, sí, vamos a implementar de estándar, no necesitamos estar involucrado en eso, cuando está terminada la implementación, lo vamos a utilizar y todo bien? Entonces, no definieron sus requisitos comerciales a SAP, no se involucraron, no asignaron recursos necesarios para poder colaborar en el proyecto. Entonces, como se dan cuenta, ambas partes tenían culpa en el proceso. De un lado, SAP, por haber hecho promesas que no podía cumplir, y Waste Management, de su lado, el cliente, de no haber hecho la debida diligencia necesaria para definir sus requerimientos, para asignar los recursos necesarios para colaborar en el proyecto. ¿Cuáles son las lecciones que aprendimos desde esta? Que necesitamos ver qué prometió el proveedor de software. Entonces, Waste Management escuchó las promesas y dijo, sí, está bien, pero no se dieron cuenta de las responsabilidades que tiene la compañía en el éxito de la implementación. Una auditoría de tercero, después del hecho, también agregaron unas cuantas sugerencias. La primera era que el contrato entre SAP y Waste Management necesitaba una cláusula de escape en el contrato, porque Waste Management a un punto, cuando se estaba dando cuenta que las cosas no funcionaban bien, no podía sacarse del contrato, sacarse de sus obligaciones, y que tuvieron que gastar el $100 millones sin tener los beneficios. Y también la debida diligencia de Waste Management de haber hecho el proceso, por ejemplo, de ahí ver las referencias para darse cuenta de si el sistema había sido implementado en otras compañías similares a Waste Management, compañías de residuos y de reciclaje. No hicieron eso, y la auditoría de terceros se dieron cuenta de que SAP nunca había implementado dentro de este tipo de compañía, que estaban conejitos de India, y que si Waste Management había hecho su debida diligencia y con esas referencias se hubieran dado cuenta de que eran los conejillos de India para esa industria, y que SAP en realidad no tenía la experiencia necesaria para poder implementar un sistema estándar sin personalizaciones. La quinta lección es la gestión de riesgo, ¿ok? Una vez definido el proyecto, los objetivos, los recursos, el alcance, los plazos, etcétera, el presupuesto, uno se tiene que dar cuenta que durante el proyecto, durante la implementación, durante el proceso como tal, puede haber sorpresas, y que necesitan poder gestionar esos riesgos, gestionar esas sorpresas, de manera a poder regresar el proyecto hacia la realización de sus objetivos. En el caso de Hewlett Packard, la compañía, en este caso, hundieron $160 millones a tratar de instalar varios, no uno, pero varios sistemas de ERP a la vez, para simplificar los procesos de pedidos de los clientes
y lograr ahorros de costos. El problema es que durante la implementación como tal hubo una tormenta de pequeños problemas, no problemas grandes, pero un conjunto de pequeños problemas que quebraron el proceso entero, ¿ok? Entonces no podían gestionar esos problemitas porque no tenían un plan de contingencia o la habilidad de gestionar esos problemas. Además de eso, durante ese periodo hubo un estrés adicional con el hecho de que hubo un aumento inesperado en la demanda de productos. Entonces, por una razón que no sabían, hubo este aumento, la gente comercial empezaron a vender y hubo una demanda muy fuerte en productos y con el hecho de que los ERPs no funcionaban, no pudieron entregarlos. Entonces, ¿qué pasó? HAP enfrentó un desastre a largo plazo durante la implementación. Entonces, durante todo el proceso de implementación, los años que estaban trabajando sobre eso, hubo enormes pequeños problemas. Uno es que los sistemas no se integraron entre ellos. Lo que pasó es también que había gente que le estaban diciendo, dando sugerencias muy valiosas para decir que, mira, la migración es alto riesgo, ¿ok? Pero no nos tomaron cuenta de eso, ignoraron el hecho que había altos riesgos y se dieron cuenta que perdieron datos de los sistemas legacy. Había datos que se perdieron, horrible, que había silos de información, silos de datos que escondía información desde a otros que necesitaban esa información, que los miembros de los equipos, no olviden que están implementando varios ERPs al mismo tiempo, y que los miembros de los equipos no hablaban, no estaban comunicando correctamente, y que el software como tal también tuvo problemas y que se volvió un lío de errores, de bugs. También necesitaban ese sistema para gestionar la demanda inesperada, ¿ok? Entonces, esa demanda inesperada les llegó mientras estaban tratando de integrar todos esos sistemas, de tener un sistema que les ayude, pero el equipo de implementación estaba más enfocado sobre los problemas técnicos que no podían responder al aumento de la demanda. Un problema. Entonces, la colaboración entre los grupos empresariales y TI también se dieron cuenta que hubiera podido ser mucho mejor esa colaboración. ¿Qué aprendemos desde eso? Uno, que la planificación para problemas al inicio es muy importante. Hacer la gestión de riesgos, identificar riesgos posibles y determinar y formular un plan de contingencia en caso de que esos riesgos se realizan y que pueden tomar las medidas necesarias para arreglar los problemas y regresar el proyecto hacia la realización de sus objetivos. Entonces, y también un elemento importante es que tienen que tomar cuenta de cómo está evolucionando el negocio durante la implementación para que se den cuenta de lo que está pasando en el negocio y cuáles son las condiciones que el sistema necesita poder apoyar, que quizás son sorpresas, pero que en este caso una demanda mucho más alta era una sorpresa que hubiera sido un beneficio, pero que en este caso fue un fracaso porque no podían entregar los productos que estaban pedidos. Y también una de las lecciones es que se necesita un enfoque más proactivo para la implementación del ERP.
¿ok? Asegurándose que están tomando en cuenta todos los elementos. Entonces, por ahora quiero regresar a esos errores masivos, primero de establecer metas realistas y que tienen que tomar en cuenta que el sistema necesita de poder ayudar los procesos de negocio, que no es un proyecto de TI, pero un proyecto a donde se tiene que involucrar el negocio. Y en el caso de un ERP, que puede afectar todos los departamentos, que se necesitan usuarios clave representando todos esos diferentes departamentos para poder asegurarse que el sistema sí está apoyando el negocio y no solamente una buena tecnología impresionante, con mucha promesa, pero que en realidad no cabe dentro de la naturaleza y del modelo de negocio de la compañía. Segundo, de elegir procesos estandarizados con facilidad de uso. Generalmente los procesos de las adquisiciones de ERP están comprando sistemas desarrollados para ser implementados en miles de compañías. Entonces son soluciones ya desarrolladas con mejores prácticas que elementos estandarizados que necesitan ser fácil de uso para los usuarios para que puedan utilizar el sistema y apoyar su trabajo y sus tareas. En tercero, gestionar las expectativas, tener un proceso de gestión de procesos que toma en cuenta el objetivo, pero también el alcance, y que ese alcance y lo que está fuera de alcance es bien definido para que la gente involucrada, los empleados y los ejecutivos, sean en la misma página sobre lo que están tratando de hacer y cuáles son los límites que están establecidos para el proyecto y de no pasar a los elementos fuera de alcance, lo que crea confusión y incrementos de costos y de tiempo y de dificultades enormes. Como estaba diciendo, como vamos a ver, nosotros consideramos que el cliente es un factor súper importante en el éxito del proyecto. Entonces, ese cliente necesita hacer la debida diligencia desde el punto de vista a donde deciden que la estrategia de la compañía es de adquirir, implementar un sistema ERP y para la operación futura de la compañía. Desde ese punto hasta el Go Live necesitan establecer la debida diligencia. Desde la selección. Entonces, desde la decisión, el proceso de selección, de establecer sus requerimientos y que esos requerimientos sea una base contra la cual las diferentes alternativas, las diferentes soluciones consideradas se pueden comparar para ver a qué nivel cada una de esas soluciones puede soportar el negocio para llegar finalmente a escoger un sistema que sí funciona. Y la debida diligencia durante la implementación, tomando en cuenta el hecho de que son responsables para la gestión no solamente de su gente, pero de los recursos del implementador, del vendedor, y tomar cargo, tomar responsabilidad para el éxito. Y finalmente, saber que en realidad un proyecto de este tipo, muy grande, nuevo, difícil, con mucho impacto, necesita una gestión de riesgo y un plan de contingencia bien importante para asegurarse que las sorpresas que llegan durante la implementación no son grandes sorpresas, pero cosas para las cuales son preparados con un plan de contingencia para poder parar el proyecto, mirar a dónde están, comparar con lo que querían
y de tomar las medidas necesarias para regresar el proyecto hacia sus objetivos. Lo que quiero hacer ahora es de darles unas cuantas consideraciones y principios que les puede ayudar a evitar el tipo de fracaso que hemos hablado. Primero, necesitan el apoyo del más alto nivel de la gerencia, especialmente en un ERP que puede afectar y generalmente afecta a todos los departamentos de una organización o una compañía, y que los departamentos, por supuesto, tienen tareas diferentes, tienen prioridades diferentes, tienen objetivos diferentes y que necesitan poder coordinarse, y cuando no pueden, necesitan saber que la más alta dirección, la gerencia, en el caso de un ERP, debería ser el gerente general, que tiene un apoyo transparente, un apoyo real al proyecto, y que puede tomar las decisiones cuando hay conflictos entre lo que quieren diferentes departamentos. Muy importante de tener ese apoyo al más alto nivel de la gerencia. Número 2. Considerar que el cliente está a cargo del éxito. Como estaba diciendo, las soluciones que compran son soluciones que fueron probablemente implementadas en miles de diferentes organizaciones con éxito. Entonces, la solución generalmente es una buena solución. Si la selección fue buena, entonces ya saben que la solución debería poder apoyar el negocio, su naturaleza y su modelo y procesos de negocio. Pero el implementador también probablemente tiene muchos éxitos en la implementación. La consideración más importante es que el cliente tiene que tomar la gestión completa del proveedor, del implementador y de los recursos internos para llegar a un éxito. 3. Conseguir apoyo imparcial e independiente. Nosotros en Tech somos exactamente ese tipo de cosa, apoyo imparcial e independiente para el proceso de selección, generalmente, para asegurarse que el riesgo importante de escoger una solución que no cabe dentro de la compañía, que no llega a apoyar los procesos de negocio, que eso se elimina, porque generalmente compañías no tienen la experiencia necesaria para poder hacer ese tipo de selección, y con la ayuda de apoyo imparcial e independiente se pueden dar cuenta de cuál es la solución, involucrando a representantes de los diferentes departamentos dentro del proceso de selección, dentro del proceso de implementación, para llegar a un éxito. En 4, seleccionar el software más adecuado. Como estaba diciendo, nuestro apoyo es de venir en ayuda a las organizaciones para definir los requerimientos que en realidad son funcionalidades de software, funcionalidades de la solución, que vienen a apoyar los diferentes procesos de negocio dentro de la compañía, presentes y futuras. También durante ese proceso de escoger el implementador más adecuado, que conoce bien la solución, que conoce muy bien la solución, y que también tiene experiencia en la industria en la cual la organización es, para poder ayudar en diferentes consideraciones, en diferentes decisiones sobre, por ejemplo, cómo adaptar mejores prácticas que están integradas dentro de la solución, que quizá necesitaría un cambio de procesos, ayudar al cliente a evaluar esas consideraciones y tomar decisiones adecuadas
para la empresa. Y es súper importante de escoger ese tipo de implementador que sí conoce el sistema y sí conoce la industria. Es súper importante dedicar los recursos necesarios para la implementación. Los recursos, estamos hablando de aquí, de un director o una directora de gestión de proyectos, toda una infraestructura de gestión de proyectos con apoyo administrativo y además los usuarios claves. Lo que estamos hablando aquí son representantes de los diferentes departamentos afectados por el sistema que sean identificados y que estén colaborando con la gestión, con los implementadores, con el vendedor de software, aprendiendo lo que está pasando y tratando de tomar decisiones que afectan su departamento. El problema con eso es que generalmente estos recursos son gente muy valiosas en el día a día del departamento que representan. Y de sacar esa gente del departamento a veces es un problema, porque son valiosos. Pero también porque son valiosos en el departamento, son muy valiosos en el éxito de la implementación como tal. Como estaba diciendo, en 7, tienen que enfocarse sobre los procesos de negocio. No es un proyecto de tecnología, es un proyecto de negocio. Y la naturaleza del negocio tiene que ser la consideración más importante durante todas las decisiones que se toman sobre la implementación del sistema. En 8, todo el proceso de pruebas es muy importante también, asegurándose que no solamente los usuarios clave, que ellos durante el proceso de implementación aprenden el sistema, aprenden cómo funciona, etcétera, pero tener pruebas a nivel de los usuarios finales, que ellos no han pasado a través del proceso de selección y que les dan un script. Dices, mira, entra una orden de compra, por ejemplo. Ok, aquí lo haces, aquí, y de tener una idea de cuál sería el resultado esperado para que el usuario pueda decir, bueno, si hago esto, me saca, por ejemplo, la factura o me saca tal elemento. Y al mirar la factura decir, sí, eso funciona. O no, ese resultado no sirve o falta o tiene que ser modificado, etcétera. Entonces, de involucrar a los usuarios finales en todo el proceso de pruebas para asegurarse que durante la operación, después del Go Live, los usuarios están capacitados. En 9, capacitar a los usuarios finales capacitados y involucrados en las pruebas para que el sistema, la operación del sistema sea más ágil, más fluido y que lleguen más rápido a los beneficios que el ERP o el sistema empresarial ha prometido. Finalmente, es necesario hacer la gestión de cambio. La gestión de cambio en realidad es la gestión de la resistencia de algunos empleados, algunos departamentos, y que es importante de darse cuenta que esa resistencia puede existir, que esa resistencia puede tomar diferentes formas. Primero, quizá no saben lo que está pasando, entonces resisten. Quizás saben lo que está pasando, pero en realidad no piensan que el sistema los va a ayudar o que va a agilizar las cosas en el departamento o en su área, etcétera. Entonces hay una resistencia a ese nivel. Quizá piensan que el sistema sí, pues los puede ayudar, pero que ellos, por cualquier razón, no consideran que tienen los conocimientos o las capacidades necesarias para utilizar el sistema de manera correcta. Entonces, se necesitan que
organización de gestión del proyecto siempre quede atentos a los usuarios finales, a los departamentos, a la gente que va a utilizar el sistema para darse cuenta si hay resistencia, para informarlos de lo que está pasando, para informarlos de las implicaciones del sistema sobre su día a día, sobre lo que va a pasar. Y esa gestión de cambio es muy importante. Entonces, ok, ya se terminó mi presentación y podemos pasar, Daniel, a las preguntas si hay alguien que tiene. Muy bien, Denis, pues muchas gracias, efectivamente. Ahora pasamos a las preguntas. Recordad, podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control. Hay un iconito que pone una mano levantada. La levantáis y entráis por micrófono, que siempre nos gusta más escucharos directamente por micrófono. Levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control de GoToWebinar y podéis preguntar o hacer algún comentario a lo que ha dicho Denise. También podéis desde el chat bueno, pues plantearnos vuestras dudas o cuestiones. A ver, tengo aquí la mano levantada de Rafael desde México. A ver, Rafael, te voy a abrir el micro. Ahora tienes tú que desmutarte, Rafael. Rafael González. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Nos llamas desde México, ¿no? Sí, así es. Adelante. Sí, quería preguntar de todos estos tipos de recomendaciones, eh, ¿dónde entraría la parte de la documentación de los nuevos procesos que se van a generar con la implementación del ERP? Es una muy buena pregunta porque nosotros hemos visto dos tipos de consideraciones. La primera, clientes que dicen vamos a definir nuestros procesos de negocio y con eso va a establecer los requerimientos funcionales necesarios para soportar ese negocio. Uno de los problemas que encontramos con eso es que la solución, si no es una solución hecha a la medida, es una solución comprada, esa solución tiene prácticas establecidas que el cliente tiene que estar considerando. Y durante la implementación, al inicio de la implementación, puede haber otra definición de los requerimientos, tomando en cuenta esas mejores prácticas dentro del sistema. Entonces, esa definición de los negocios lo he visto en las dos partes. Generalmente, si se hace antes, por supuesto que es una ventaja durante la definición del sistema como tal, la definición de los requerimientos y de cómo apoya el sistema. Pero generalmente al inicio de la implementación llegamos a esa definición. Ok, entonces podríamos aquí sugerir que la actualización de los procesos fuera en paralelo a la implementación del ERP. Exacto, porque pueden tomar el beneficio de unas cuantas mejores prácticas que quizá no conocían, pero que al adoptarlas agiliza un proceso o lo crea de manera más integrada dentro de todo el proceso. Okay. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia de este tipo, de esto que estamos hablando en específico? Sí, muchas veces, porque durante la implementación generalmente la primera parte de la implementación es la definición detallada de los procesos y de las funcionalidades necesarias para soportarlo. Pero a veces es el contrario, que hay mejores prácticas y que el cliente necesita considerarlas, evaluarlas para ver si la adoptan o si van a pasar a una personalización para un aspecto de su negocio que es muy importante y quieren guardar.
Ok, muchas gracias. Gracias, Rafael. A ver, tengo la mano levantada de Marcelo. Marcelo Malucho. Hola, Marcelo. Ay, a ver, me he equivocado, Miguel. A ver, Marcelo, te abro el micro. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, perfecto. ¿Desde Bueno, dónde nos buenas llaman, tardes. Marcelo? Los estoy llamando desde Chile. Perfecto. Una consulta. Cuando dice seleccionar el software más adecuado, eh, ¿cómo puedo yo saber cuál es el software más adecuado para mí? ¿Qué tendría que evaluar? ¿Qué tendría que tener en cuenta para decir, este es el software más adecuado para mí? Contratar bueno, a TEC. ok, entonces le voy a explicar más rápidamente el proceso que nosotros en TEC utilizamos para ayudar durante la selección del proceso. Entonces, tenemos 3 fases. La primera fase es de establecer de manera bien detallada la funcionalidad que sería necesaria para soportar los diferentes procesos de negocio y y los departamentos, etcétera. Entonces, es un proceso eso que puede tomar hasta un mes con entrevistas, diferentes departamentos, etcétera. Traemos en la mesa nosotros definiciones estándar de software que ustedes pueden considerar y adoptar o no para llegar finalmente a una definición funcional y técnica de lo que necesitan. Eso forma la base para la segunda fase, que es de escoger bueno, unas cuantas soluciones. Estamos hablando dependiendo de qué mercado estamos. En los Estados Unidos podemos ir hasta 15, 20, pero en América Latina generalmente empezamos con 8, 9, 10 soluciones. Y mandamos los requerimientos a esas representantes de esas soluciones para que puedan contestar el nivel de soporte que tienen para cada uno de los elementos de la definición funcional y permitir la comparación entre las diferentes soluciones para llegar a una lista corta. Si la lista corta está bien hecha, ya hemos eliminado el riesgo de haber escogido un software que no funciona, porque uno se puede dar cuenta del nivel de soporte de la solución a los requerimientos que fueron establecidos. Una vez que tenemos una lista corta, ya podemos pasar a una evaluación mucho más profunda de las 2 o 3 soluciones que quedan para ir a ver otras consideraciones como demos, referencias, a quién es el implementador, qué experiencia tiene el implementador y por supuesto elementos como los precios, las condiciones, los contratos, pero eso lo hacemos con un número bastante pequeño de soluciones que no sería una mala decisión de escoger cualquiera de las 3 que están adecuadas, pero que sí pueden considerar otros elementos más subjetivos, incluyendo los precios, por supuesto. Ok, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Vamos a ver. Voy a Miguel Díaz. Tienes la mano levantada. A ver. Hola, Miguel. Muchísimas gracias, buenos días. Buena presentación, interesante. Mi pregunta es, las implicaciones que tiene para un proyecto de implementación de ERP el modificar el sistema para adecuarlo a procesos de la empresa, como si la empresa siempre fuera atípica, es decir, que no encaja dentro de los procesos tradicionales que viene ya preconcebido en el software. Y luego las versiones posteriores del mismo software versus los costos, o sea, porque se supone que al hacer esas modificaciones yo estoy haciendo un software para mi empresa, adecuándolo a mi empresa. Aquí prevalece no la buena práctica, sino lo que la empresa cree que lo hace mejor que lo que el software le puede proveer. Sí, eso es un problema y como estaba diciendo, la consideración durante la implementación, especialmente durante la definición del sistema,
al inicio, hay esas decisiones sobre sí o no adoptar las mejores prácticas. Hemos tenido proyectos a donde compañías tenían ventajas competitivas muy importantes por el hecho de tener un proceso, como dices, atípico, y que por no cualquier razón quería eliminar eso porque es una ventaja competitiva. Entonces, a ese punto necesitan tomar esa decisión y tomar la decisión de personalizar el sistema. En el pasado, la personalización tenía mucho riesgo, costos adicionales, y quizá no se integraba bien con el sistema estándar, creando problemas. El problema es mucho menor ahorita. Una de las razones es que esas partes no están integradas dentro del sistema, pero están aparte, y que durante por ejemplo, un update, una actualización del sistema, no se rompe todos esos elementos personalizados, que era un problema enorme en el pasado, mucho menos ahorita, porque los vendedores, por supuesto, se dieron cuenta de que a los clientes no les gustaba tener que otra vez quebrar sus personalizaciones y tener que hacerlos de nuevo. Pero sí es muy importante el proceso de tomar las decisiones si sí o no adoptar las mejores prácticas que están integradas dentro del sistema. Y es una consideración muy importante. Muchísimas gracias. Miguel Díaz, de República Dominicana. Ok, Miguel. Vale, pues vamos a ver, Katy Sucre. Katy, te abro el micro. Hola, buenos días, Denise. Muy buena presentación. Gracias. Fuimos clientes de ustedes en el proceso de evaluación y estamos en la institución. Sí, somos Pica Plásticos Industriales de Ecuador. Sí. Mi pregunta es, ahora que con este nuevo tema de la pandemia nos ha obligado a irnos ya no a un sistema presencial a nivel de la consultoría y la implementación, sino que por el tema de distanciamiento nos obliga a tener sesiones online y remotas. ¿Qué consideraciones, qué recomendaciones tú nos darías a nivel de las distintas fases del proyecto, de lo que se podría llevar remoto y de lo que debería obligatoriamente hacerse presencial? Una pregunta bastante difícil, porque una de las consideraciones importantes es de tener una buena definición de todo el proceso. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estaban haciendo su selección en Pica, tenían la metodología de TEC. Entonces, esos procesos, y con la ayuda del director o directora del proyecto, podían pasar de un punto a otro, darse cuenta si habían logrado los objetivos de cada una de las etapas. Y es mucho más fácil de hacerlo remoto, porque hacemos muchas de las elecciones de manera remota antes del COVID, de todas maneras. Entonces, la parte más importante es de asegurarse que tienen una metodología, unos pasos muy bien definidos, que la gente sí entienden, y que los resultados de esos pasos son bien definidos, para que la gente, cuando está en casa, no está fuera de comunicación con los colegas, todavía tiene en mente el objetivo, tiene en mente el resultado y lo puede visualizar. Es muy importante, porque sin eso, la falta de comunicación, la falta de cara a cara y de discusiones, puede llegar a un punto a donde la gente está en diferentes páginas, a diferentes puntos. Pero con la COVID, para nosotros simple aumentó la parte remota, pero que la teníamos porque podíamos establecer esta metodología con pasos establecidos y resultados establecidos, que es muy importante durante la implementación también. Ok. Muchas gracias, Katy, desde Ecuador.
Entonces entiendo, Denise, que no consideras que, digamos, el trabajar de una forma remota vaya a ser perjudicial. Es algo que vosotros ya veníais haciendo. No es Exacto. algo, es decir, que no es algo que vaya a perjudicar en este tipo de proyectos. Vaya a hacer mucho más complicado este tipo de proyectos. Sí, por supuesto que de cara a cara hemos viajado, estamos viajando por todas partes, especialmente al inicio para la definición de los requerimientos, es mucho más fácil en presencial. Y es algo que muchos clientes les gusta, les gustan ver la cara, les gusta. Todo ese proceso es importante, pero no es una barrera imposible el hecho de hacerlo remoto, porque una gran parte del proceso como tal es de manera remota. Ok, ¿estamos unos minutos más, Denise? Sí, cómo no. Vale, tenemos aquí a Mónica Ortega. A ver, Mónica, te abro el micrófono. Ahora tienes tú que desactivar el micro, Mónica Ortega. ¿Ok? Hola, ¿me escuchan? Sí, dinos Sí. desde dónde nos llamas, Mónica. ¿Qué tal? Hablo desde México. Adelante. Sí, bueno, algo que me llamó mucho la atención fue la parte de la resistencia al cambio. Me gustaría conocer su opinión al respecto, partiendo de una experiencia que yo tuve en un trabajo. Esta empresa se dedicaba a la venta directa de puerta en puerta, muy parecido a la empresa Avon, bueno, Avon, que la conocemos así en México. Yo quisiera saber hasta qué punto un software te puede brindar beneficios o puede ser una limitante para poder continuar con los procesos comerciales. Un aspecto importante era que las vendedoras en esta empresa eran en su mayoría mujeres, amas de casa, que, bueno, mayores de edad, bueno, o sea, gente mayor que no siempre cuenta con los recursos o la tecnología para poder llevar a cabo los procesos que la empresa requiere. Esa sería bueno, más que una duda, me gustaría conocer su opinión al respecto. Ok, yo tengo dos consideraciones sobre esa pregunta. La primera es de asegurarse que, porque no es resistencia, es en realidad apoyo a esas señoras para poder hacer su trabajo de manera fácil, de manera ágil. Si no tienen la tecnología, no tienen su teléfono, no tienen una tablet, entonces debería ser posible llamar por teléfono sus órdenes, hablar con alguien sobre lo que está pasando. Y eso no es una cuestión de software, es una cuestión de apoyo, generalmente de personas que están ahí. Pero hay la consideración de resistencia, porque, por ejemplo, en el caso de Avon, era una buena idea de tener esa aplicación móvil para las órdenes y las entregas y probablemente un catálogo y todo eso. El problema es que no tomaron en cuenta la capacidad de la gente a utilizar el sistema. Entonces, era más que resistencia, era el hecho de que el sistema no era adecuado. A nivel de resistencia, para nosotros lo importante es de darse cuenta que existe y de enfrentarlo persona a persona. ¿Ok? Darse cuenta que diferentes personas tienen diferentes resistencias, hablar con ellos y tratar de arreglar el problema y de ayudarles a utilizar el sistema o de tener otra posibilidad para que ellas puedan hacer su trabajo sin grandes problemas. Entonces,
hay los dos elementos. El sistema necesita ser adecuado para la persona y la resistencia necesita ser gestionada directamente con la gente, tomando en cuenta el nivel de resistencia, la naturaleza de la resistencia y cómo tratar de manejarla. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Vamos a ver. Juan Carlos Rizo, te abro el micro. Juan Carlos, a ver si estás por ahí. Juan Carlos. Buenas tardes. Buenos días. Hablo desde Ecuador igualmente. Buenas. Me voy a tomar la libertad de clasificar un poquito las 10 consejos que estás dando, Denise, para evitar los tipos de fracasos. Y podríamos asignar tal vez el 1, el primero, el segundo y el sexto como responsabilidades directas del cliente que está contratando el ERP. Y los puntos 3, 4, 5 y 10 es un momento para consultores, no necesariamente que implementan ERP, sino consultores como TEC. Es así en su momento la concepción. Es cierto lo que estoy diciendo en la experiencia que tienes, Denise. ¿Y cuántas en su momento empresas, en la experiencia de ustedes como TEC, están dispuestas a hacer dos inversiones económicas? Una para pagar a gente como TEC y otra para pagar a los implementadores del ERP que selecciona TEC en este caso. ¿Qué porcentaje de empresas en ese servicio están dispuestas a hacer las dos inversiones y cuántas solamente quieren que el propio implementador les maneje los 10 puntos? No sé si está claro, Denise, la pregunta. Sí, generalmente sería un gran error de dar al implementador la responsabilidad. Primero, sin un proceso de selección, quizá no están escogiendo la solución adecuada, el 4. Pero sí es adecuada. Lo que tienen que ver es que el implementador en realidad solamente es un proveedor de servicios profesionales y que no están involucrados en la operación. Ellos no van a tener la consecuencia de cualquier fracaso existe, no saben lo que está pasando y es muy importante. Como hicieron, por ejemplo, Waste Management con SAP, le dejaron hacer la implementación de manera estándar, etcétera, y no funcionó para nada. Entonces, una compañía que sí toma la diligencia de decir, primero necesitamos escoger un software que sí funciona y segundo necesitamos tener un implementador que nos puede dar los servicios profesionales que necesitamos, los conocimientos que no tenemos, pero quedamos con la responsabilidad de asegurarse que las cosas van bien. Normalmente las pequeñas empresas, las pymes, tratan en su momento de confiar todas estas responsabilidades a los implementadores, a los que tienen el software y a las fabricantes o partners de los fabricantes que implementamos en su momento software, sin buscar la asistencia técnica de compañías como ustedes. ¿Qué porcentaje de su experiencia en tantos años de ser el director de proyectos se dan estas condiciones? Y hay empresas que sí les buscan, además de los implementadores. Sí, claro, los problemas más grandes que hemos tenido son compañías súper grandes o súper pequeñas. Generalmente nuestros mejores clientes son las pymes, pero medianas, que sí tienen los recursos para poder asignar al proceso de selección, asignar al proceso de implementación. Como bien dices, pymes que el día a día tienen suficientes recursos para el día a día y no generalmente tienen los recursos para más, entonces confían en el implementador para hacerlo bien.
Yo he hablado con colegas que hacían implementaciones para pequeñas, y no les gustaba para nada porque tenían responsabilidades, pero no tenían los recursos o no tenían la capacidad de poder capacitar a la gente correctamente, de poder informar a la gente que hay procesos que tienen que cambiar, informar a la gente que ahora el sistema está mandando información al gobierno, todas consideraciones que muy pequeñas. Y para decirte el porcentaje, nosotros, por supuesto, para mí es 100%, porque una vez que nuestros vendedores han vendido el servicio, están haciendo la selección. Pero nuestros vendedores generalmente tienen muchos problemas con pequeñas empresas o las super multinacionales que en realidad no nos necesitan porque deberían tener los recursos internos para hacerlo bien. Correcto. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, Juan Carlos. Entiendo entonces, Denise, que vosotros funcionáis en un rango muy amplio de empresas, ¿no? O sea, tanto, como has dicho, ¿no? Más bien en un rango medio de empresas es donde funcionáis bien. Sí, empresas medianas que sí tienen recursos y tienen también una estrategia hacia el futuro, a donde deciden que un sistema es importante, que por ahora los sistemas que tienen, los Exceles o cualquier otra cosa, no sirve y es más un impedimento al crecimiento, a la mejora de la compañía. Entonces, ese tipo de compañía que sí tienen recursos, sí tienen la atención hacia el futuro y que se dan cuenta de que un ERP o un sistema empresarial sería muy valioso para ellos, que generalmente no es el caso para las pequeñas empresas, porque ellos su día a día están siguiendo, y durante la noche el dueño está haciendo sus libros, etcétera, o la esposa está haciendo el trabajo. No tienen generalmente una estrategia al futuro de crecimiento tan importante que necesitan un sistema para apoyarlos, que no sea un impedimento. Ok, Denise. Pues voy a ver aquí. Ya hemos terminado. Ahora sí. Muchísimas gracias, Denise, por tu tiempo. Y bueno, esperamos verte por aquí en otra ocasión. Fue un gran placer. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos. No tenemos más tiempo ya, aunque hay más preguntas por ahí. Agradeceros el seguimiento, estar atentos a próximos webinars que vamos a tener. Tenemos ya uno para octubre, no sé si lo hemos publicado ya, sobre la realización de RFIs, consejos para realizar un RFI, para la selección de software. Y bueno, ya lo veis en tecnowebinars.com, lo podéis ver. Me estáis preguntando varios sobre la presentación, ya sabéis, en demosdesoftware.com tenéis más de 3.000 grabaciones de webinars como este, y este también lo vamos a publicar pues mañana por la mañana en España estará publicado, o sea que mañana por la tarde en Latinoamérica lo tenéis publicado el vídeo. Nada más, muchísimas gracias desde aquí, desde Sant Cugat del Vallès en Barcelona, en España, y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Muchas gracias.